Entonces, hoy estamos con Jaime Ruiz, eh, profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y que se encarga dentro de esa facultad del tema de gestión cultural. Jaime es entonces un académico de la gestión cultural. Sus credenciales son importantes, es miembro del comité académico del IMAC, una organización que hace un congreso cada 2 años de investigadores en gestión cultural, y también es jurado en el EMCAT, una asociación y una organización de proyectos de gestión cultural europea. Ha publicado varios libros y el más reciente es el de gestión cultural, editado con una universidad en México. No recuerdo cuál, Jaime, ¿me recuerdas cuál es la universidad? La Universidad de La Salle en México. La Sí, es Universidad una de La tradición. Salle. Jaime, el sector cultural tiene, evidentemente en estos días solo se habla en clave de COVID-19, pero mi principal preocupación es que el sector cultural tiene un dilema importante enfrente, y está acostumbrado, y muchos de ellos creen que debe ser el Estado el que debe soportarlos y el que debe ayudarles a sobreaguar, y probablemente tienen razón políticamente, no es una discusión que nos interese aquí, pero si vamos a ver la realidad, yo pienso que el 80% de las organizaciones culturales no deben llegar bajo ninguna circunstancia a recursos del Estado, por varias razones, o porque están metidos en un proyecto comercial y entonces el Estado le cuesta trabajo entregar ahí dinero, o porque los trámites para llegar al dinero del Estado cultural son tan complejos que una organización de base comunitaria no llega, y por otro lado, por un problema de las organizaciones estatales locales no les interesa la cultura o la entienden de otra manera, porque pues, grandes desfiles hay en donde no hay casi apoyo a la cultura. Entonces, el problema aquí, Jaime, es que las organizaciones están enfrente de un precipicio que todavía ninguno apenas empezamos a definir cuál va a ser, porque ya vemos que China salió, ya vemos que Suecia encontró una manera de articularse, pero todavía sí puede ser un precipicio porque no hemos medido el caso en un país subdesarrollado con altos niveles de corrupción, con pobreza. Hoy un articulista hablaba de los problemas de Colombia con el COVID, es las fronteras, como lo estamos viendo en esto. Entonces, si la pregunta sería, para un académico que tiene, digamos, toda la cabeza de los temas posibles, ¿cuáles serían las herramientas principales de análisis? ¿O qué información sería la información clave, ¿sí?, para que alguien que tiene un proyecto cultural, que está enfrente del precipicio, tome las decisiones más inteligentes que pueda tomar? Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación y con mucho gusto participo desde mi perspectiva, obviamente, como académico, pero yo diría una primera cosa. Las organizaciones culturales, como toda organización, pues tienen ciertos requerimientos de carácter administrativo, ciertas dimensiones. Por ejemplo, las organizaciones de arte y cultura en el tema administrativo y organizacional se hablan generalmente como organizaciones sin ánimo de lucro y plantean unas ciertas, digamos, modos de administrar en dimensiones relacionadas, por ejemplo, con la estrategia, con el mercado, con una serie de temas que son inherentes a todas las organizaciones. Pero con las organizaciones culturales también, por supuesto, son sujetas a ese tipo de dimensiones en su administración, todas las cuales indican conocimientos específicos. Una cosa fundamental que yo creo es importante tener en cuenta es que generalmente toda organización tiene fuentes de financiación o recursos muy variados. Si los tiene de una sola dimensión, les genera una enorme vulnerabilidad, y eso es lo que vemos con las organizaciones culturales en Colombia, en que fundamentalmente han tenido, bajo una perspectiva histórica que es entendible, etcétera, un sustento y una gran dependencia del Estado. Y eso, en aspectos de financiación, como le está mostrando la circunstancia actual, les genera una enorme vulnerabilidad y la están viviendo. Y yo creo que sería un poco ingenuo pretender volver a un esquema o intentar que el Estado financie todo el aspecto cultural. Yo creo que eso claramente
digamos, a partir del cambio constitucional y de la legislación cultural, se entran otros actores en lo relacionado con la financiación, que es una de las preocupaciones fundamentales. Entonces, en ese sentido, yo creo que las organizaciones de arte y cultura tienen que tener claro eso y tienen que recoger unos ciertos elementos administrativos mínimos, unas ciertas, digamos, bases de información mínimas para poder afrontar estas circunstancias. Por ejemplo, las organizaciones de arte y cultura generalmente participan en redes en donde tienen muchos, digamos, grupos de interés alrededor de ellas. Son asociaciones que las respaldan, o financiadores, o donantes, o el Estado también, o otras interacciones, hacen una interacción muy grande con esas redes, y esas redes es necesario mantenerlas, y es necesario enriquecerlas para que en momentos como estos puedan acudir a esas, a cada una se puede manejar con estrategias diferentes. Entonces, yo creo que un elemento fundamental que deberían tener las organizaciones es tener como una cierta mecanismos de información que les permita saber quiénes son sus usuarios, quiénes son sus clientes, quiénes son las personas que asisten a sus espectáculos, quiénes son los, digamos, sus fanáticos. Y estableciendo un sistema de información adecuado con respecto a ellos, podrían gestionarlos en circunstancias como estas, en las cuales el Estado claramente no va a poderle responder con esa suficiencia que quisieran. Y seguramente no lo va a hacer en el futuro. Si nosotros miramos las prioridades en el caso colombiano, pues generalmente la cultura está detrás de la educación y detrás de la salud, que son problemas, digamos, más acuciosos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que aprender es ciertas enseñanzas que en temas de la gestión cultural han aprendido otras organizaciones para revertir estos problemas. Yo voy a poner un caso muy dramático, que es el caso que nombro siempre, el de los países socialistas. En esos países socialistas, antes de la caída del muro de Berlín, todas las organizaciones de arte y cultura dependían totalmente del Estado, totalmente financiadas por el Estado. Cuando el Estado cayó, como fue la circunstancia posterior, esas organizaciones no, digamos, quedaron totalmente al margen. Y lo que ha provocado, que es muy interesante, es que a nivel internacional muchos de los conocimientos y de los nuevos modelos de gestión han surgido justamente de estos países en los cuales tienen un enorme patrimonio cultural y están ideando todo tipo de estrategias interesantes para responder en ese caso, a la crisis, y que ahora en la crisis del COVID-19 también están interiorizando esos conocimientos y tratando de alguna manera de surmontar eso. En muchos ¿Y cuáles serían entonces, para no hacer una conversación muy larga, ya mencionaste las redes, esas experiencias interesantes que tú calificas de ese caso particular de organizaciones de los países socialistas que se vieron enfrente de una situación en que el Estado no iba a poder responder, porque seguramente algo responde, pero no responde a la totalidad? Digamos que pongámonos los casos concretos, digamos, organizaciones culturales en región, en provincia, en ciudades como Cartagena, por ejemplo, donde se acabó el turismo, donde el COVID es arrasador, ¿sí? Bueno, sí. No le va a parar bolas a la cultura porque tiene una prioridad en salud absolutamente crítica. Yo diría que hay algo que ya se comenta mucho, es la incursión en lo digital, pero no solamente en lo digital en términos de hacer espectáculos o de generar nuevas eventos para el público lo digital, sino también lo digital en el manejo de la gestión, en la interacción con sus patrocinadores, en la interacción con sus asociados, es decir, tener bases de datos, digamos, cuidadosas que se pueden ir recogiendo a través de los públicos, etcétera, en que les genera una interacción y una familiaridad con las personas más interesadas en ellos y clasificarlos. Esa, por ejemplo, esa incursión en lo digital para gestionar, yo creo que es un paso ineludible que tienen que asumir las organizaciones privadas, y eso les va a permitir tener márgenes de información y ver su evolución a través del tiempo en ciertos aspectos. Eso yo diría es una cosa. Otra es, bueno, por ejemplo, una cosa que se está haciendo también es cuáles serían o cuáles son los inconvenientes a futuro, porque habrá un futuro, cuáles serían los primeros inconvenientes que habría que neutralizar para que el público vuelva. ¿Qué es lo que? Entonces ya han hecho encuestas, por ejemplo, estudios, que cuando vuelva a haber teatro, por ejemplo, ¿cuál sería el impedimento
que la gente tendría para ir a ese teatro. ¿Cuál sería? Entonces, ahí ya han hecho estudios. Entonces, uno, por ejemplo, que digamos que no haya la vacuna o que haya muchas multitudes. Entonces, ya empiezan a prever una serie como de impedimentos a futuro que les permitan establecer actualmente estrategias para cuando eso vuelva a ocurrir. Digamos. Entonces, hay una serie, digamos, de acciones encaminadas a mantenerse eso. Y yo creo que básicamente, inicialmente es eso. Y tratar de, en este momento actual, de desarrollar habilidades en esa perspectiva. Ya, seguramente muchas de las organizaciones culturales no las tienen. Entonces hay que desarrollar habilidades en este proceso de digitalización que no son fáciles, en cómo se mueven en ese mundo, cómo se tienen que mover en ese mundo, porque, digamos, ya no es un capricho, es una necesidad a futuro. Entonces yo creo que ese tipo de capacidades y de habilidades tienen que empezar a desarrollar las organizaciones culturales para, digamos, su gestión a futuro en el mundo que va a tocar, que es un mundo en donde lo digital seguramente se va a imponer en muchos aspectos, no solamente en los espectáculos y la búsqueda de recursos a través de lo digital, sino también en sus modos de gestión. Entonces yo diría que inicialmente me parece que urgentemente tienen que empezar a capacitarse en eso. Y también la otra cosa que es importante es entender que la gestión de las organizaciones culturales es fruto, hay un conocimiento sobre eso se enseña. Hay centros de investigación en todo el mundo que trabajan sobre la administración de las organizaciones culturales. Eso no es un capricho. Eso es y que es decir, que supera el olfato. Ya la buena intención no es suficiente para administrar una organización cultural. Es necesario tener conocimientos y cada vez los conocimientos son más exigentes y más específicos por el desarrollo del mundo. Entonces, lo que ¿Cómo puede pues, entonces ahí la pregunta es, ¿cómo puede una organización, digamos, de base comunitaria, organizada en un barrio de Tunja, acceder a esa información? ¿En dónde está esa información? Pues yo diría que esa información, esa información, digamos, ahí sí que está en la red. Hay que buscar mucho en la red y ahora hay mucha apertura en eso porque mucha gente está buscando lo mismo. Entonces se pueden generar alianzas, se pueden generar, digamos, comunidades rurales, no solamente hay en Colombia, que hacen cultura, en el Japón, etcétera. En miles de partes existen comunidades que también afrontan problemas semejantes y eso genera asociaciones. Eso, digamos, requiere, por eso requiere una cierta habilidad en el manejo de lo digital, que es importante desarrollar y requiere, por ejemplo, conocimiento del inglés para poderse entender en ese término, o sea, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, son ciertas habilidades y requerimientos que cada vez van a ser más exigentes. No es un capricho ni vamos a volver, yo creo, a lo pasado, sino que la gestión cultural, más aún porque las organizaciones culturales cada vez son más abundantes, más complejas, más sofisticadas, hay más competencia, estamos en un mundo más digitalizado, entonces necesariamente esas habilidades tenemos que desarrollarlas. Se habla, por ejemplo, que las industrias culturales son industrias del conocimiento, más aún manejan un intangible que es el conocimiento, entonces hay que meterse en ese tema. Ese tema no es fácil de abordar y es necesario desarrollar, y en Colombia pues necesitamos todavía, y en América Latina, un desarrollo importante en esas temáticas, yo creo. O sea, lo que dices es para uno, digamos, lograr reinventarse, como está esa palabra tan de moda, Sí, tan de moda. Y que a mucha gente le está pareciendo detestable, pero que sigue siendo válida en términos. Y a mí me parece más que reinventarse, sobrevivir, porque el problema para muchas organizaciones no debe ser como ahora paso los días, ¿sí? Que igual los tiene que pasar, sino dentro de 2 años, cuando esto esté otra vez funcional, ¿en dónde voy a estar parado yo? Que era un consejo que daba un asesor a las grandes empresas. Su problema no es ahora tiene que Piensa cerrar, en el futuro. Organícese para cuando esto vuelva a arrancar y usted esté vivo. Entonces es cómo aproximar ese problema, digamos. ¿Qué dice la academia? Entiendo, voy resumiendo, vas diciendo, construya sus redes, definitivamente digitalícese, busque la información donde está, que está hoy en día más disponible, dices tú, pero ¿cuál sería, digamos, el consejo principal para ese momento en que se despeja el panorama y volvemos a tener digamos, una cosa más o menos sostenible, viable, yo creo que realista de poderlo hacer? uno que digamos que se hace mucho en los aspectos de planeación es
Relación por escenarios, tratar de plantear uno qué tipo de escenario va a tener a futuro, si es un escenario optimista, pesimista o neutro, digamos. Y de acuerdo a eso, es ese, por ejemplo, qué pasará con, digamos, los grupos de teatro en el futuro, para decir una cosa, en Cartagena, digamos, donde la afluencia de turismo será muy poca, o será restringida, o las salas serán pequeñas. Entonces, pueden plantear varios escenarios, ¿sí? Uno es que, pues, ya la gente irá muy poco, entonces tendremos que virtualizarnos para que la gente haga el teatro. O, ¿qué requisitos querrá? Si empiezan a ir al teatro, ¿cómo haré para incentivarlo para que vuelva al teatro? ¿Qué tipo de cosas haré? ¿Qué precauciones tendré que tener? ¿Cómo aseguraré que la gente vaya? Entonces, como te digo, ya han hecho investigaciones sobre eso. Entonces, por ejemplo, una forma es el famoso voz a voz, que ahora funciona por las redes sociales. Entonces, que la gente cómo va a ir a recomendar, a decir, fui a este, no hay peligro, fui a este. Entonces, estar muy pendiente del manejo en redes sociales. Yo creo que el mundo de la digitalización es un desafío muy complicado, pero que tenemos que abordar, porque eso mismo que se hace presencial seguramente se va a hacer virtual. Y también, Dime, sí, dime. y también lo que se pierde por un lado en la presencialidad se puede ganar en la virtualidad. Yo sé que, por ejemplo, cuando se habla de la ópera en cine, pues cuando uno va a ópera en cine no está yendo a ópera, está yendo a cine. Pero, sin embargo, para el público de la ópera, que eso ya se ha estudiado, enriquece su experiencia operática viendo la cine. Entonces, contribuye al incremento de la presencial y enriquece también la parte virtual, en donde habrá un nuevo público que no puede ir a la presencial. En fin, hay como sustitutos, se pierden unas cosas, pero se ganan otras, y eso hay que pensarlo muy bien y hay que mirarlo. Jaime, esta conversación está fantástica, pero yo no me puedo quedar ahí. Hay un grupo del que me gustaría que en una ocasión futura pudiéramos desarrollar algo más complejo de reflexión, son los independientes. ¿Sí? Los independientes son, en mi opinión, el 80% del sector cultural. Casi todas las entidades culturales contratan a destajo por evento, ¿sí?, a sus creadores y a sus proyectos, y muchos Sí, creadores no están interesados en una relación permanente. Digamos, yo en la televisión uno ve la contratación permanente por el volumen de contratación. Entonces hay unos que permanecen ahí todo el tiempo, pero en otros lugares, pero igual rotan de una empresa a otra y pasan de un lado a otro lado. ¿Qué puede hacer en esta situación un independiente? ¿Sí? Hablemos de actores que no pueden trabajar, actores que tienen que inventarse lo digital. No sé si viste el proyecto Evita de sí. dos compañeros, ¿sí? Y cómo pensarse desde lo independiente. ¿Qué reflexiones hay en lo académico del artista independiente que puedan ser en pocos minutos, porque ya se nos acaba el tiempo planeado, interesantes para decirles a los y diferentes de lo que has dicho, porque digamos que las redes también Sí, es sí. una cosa que está, buscar el conocimiento también está, eh, digitalizarse está ocurriendo, pero hay una perspectiva distinta de los independientes que de las organizaciones, Jaime, en la Yo, academia, yo, en los estudios yo, y las yo investigaciones. pensaría, de manera muy intuitiva, trasladaría un concepto que se hace relación a lo personal, y es, ¿cuál es mi sello personal? ¿Qué es lo que yo como actor o como actor, como figura artística, qué es lo que por qué me contratan a mí? ¿Cuál es el valor que yo genero? ¿Cuál es el mayor valor por qué me van a contratar a mí? Porque soy especialista en los dramas o soy multifacético. Esas, digamos, uno tiene una autoconciencia de uno mismo muy clara de cuál es el valor que tiene. Y en ese sentido tiene una claridad de su propio valor, de lo que le agrega a cualquier espectáculo o a cualquier, bien sea un músico, por ejemplo, cuál es su mayor valor que le da la capacidad de trabajar en grupo. Por ejemplo, un actor puede ser muy bueno porque tiene una gran capacidad de generar grupo y no generar conflicto. Otras, digamos, yo creo que buscaría ese sello personal, ¿sí?, con una autoexamen muy claro y con experiencia en lo que conoce, en lo que ha visto, y, digamos, tratar de ese sello personal, ver cómo lo articula en la cadena de valor del espectáculo, ¿sí? Si yo soy una persona, por ejemplo, yo no conozco mucho el mundo de la actuación, ni mucho menos, pero imagino, si un actor dice, hombre, mi capacidad es que yo soy un tipo muy multifacético, ¿sí? Y actores multifacéticos seguramente no son fáciles encontrarlos, pues voy a tratar de resaltar esa cualidad mía y ver en qué tipo de espectáculos o de cadena de valor me puedo promocionar para que la gente me valore en ese aspecto y sea a mí el que me contrate y no contrate a otro.
Yo creo que de manera muy intuitiva yo pensaría en eso, ¿sí? Una autovaloración muy clara y muy objetiva a través de su experiencia. Yo imagino que todos los actores tienen su experiencia o sus momentos de vida, en qué momento puedo ser mejor en este momento de vida mía, qué puedo dar mejor como actor o como músico, como artista, a quién le puedo generar mayor valor y buscar, digamos, cómo se articula en esa cadena de valor de desarrollo de espectáculos, de producción de espectáculos. Eso es una cosa que de manera intuitiva yo pensaría, y eso es lo que hacen las organizaciones. ¿Cuál es el sello? ¿Por qué la gente lo busca a él? ¿Por qué la gente busca a Juan Ángel como actor y no busca a Pedro Pérez? ¿Sí? ¿Por qué va por Juan Ángel? ¿Sí? Entonces, por precio, por muchas cosas, Sí, por por muchas precio. cosas, por precio, por calidad, no, pues, yo digo eso, pero es que porque, digamos, es lo que uno hace generalmente, es la cosa estratégica para darse uno su sello, decir eso, y organizacionalmente también es lo mismo. ¿Qué es lo que un grupo de teatro, cuál es su mayor valor común, su originalidad, por ejemplo, su puesta en escena, su producción, no sé. Entonces, ese tipo de cosas son los que llaman las competencias centrales. ¿Cuál es mi competencia central? ¿Para qué es lo que yo me sirvo? Muy bien, Esa Jaime. sería una idea. No sé si será muy pertinente, pero lo que pasa es que las preguntas que está haciendo son difíciles, Juan, porque es un momento muy complejo, un momento que es absolutamente inédito para todo el mundo, en que todo el mundo, más o menos lo que yo he mirado, mucha gente está, porque artistas independientes hay en todo el mundo y están con problemáticas muy semejantes. Entonces, yo digo también, hay que tratar de mirar conocimientos de otras partes, traerlos acá, adaptarlos, ver de qué manera nos pueden servir. Muy bien, Jaime. A mí me parece que estas conversaciones pueden volverse muy largas y que podríamos conversar una hora, hora y media y entonces nunca nos ven. Entonces, como el Sí. interés de este proyecto es, digamos, circular un poco de ideas e información y refrescar el, el, lo que están pensando las organizaciones culturales y los artistas, no quisiera hacer esta conversación larga, la dejamos entonces ahí, nos llevamos pues unas interesantes conclusiones, fortalecer las redes, indudablemente digitalizarse. Lo de fortalecer las redes me parece que es el argumento original que me has dado ahí, tener claro con quién me articulo y para los independientes hacer una revisión de mis especificidades y de mis ventajas competitivas y de las visiones de mi marca personal para poder presentarme en cualquier escenario o en cualquier entorno que pueda contratarme y donde yo pueda ofrecer valor. Jaime, muchísimas gracias. Espero volverte a tener en estas conversaciones Sí. Yo te con daría preguntas más difíciles. un último mensaje. Nosotros en la academia estamos muy interesados en investigar estos temas. Entonces, la gente que le interese, como son temas tan novedosos y tan interesantes y tan útiles para el sector, estamos muy abiertos en la Facultad de Administración para estudiar este tipo de temas, de problemáticas ya de una perspectiva un poco más, digamos, más académica. Estaríamos encantados de ayudar al sector en este aspecto a través de investigación y producción académica. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Juan, con mucho Entonces, gusto. muy amable. Esperamos que esto les sirva a nuestros oyentes y los esperamos en una siguiente versión de estas conversaciones. Encantado. Muchas gracias. Ya te paro de grabar un segundo. ¿Dónde estamos? Muy bien, Jaime. Entonces, ahora sí, ya controlé la cosa. Muchas gracias. Hasta No, luego. no, listo. Hasta luego, nos vemos, Juan, con mucho gusto. Seguimos en contacto. Un abrazo.